Voy a compartir un pasaje que está en el libro de Ruth, capítulo 1 al 6, y luego los versículos 15 y 16. Antes de comenzar la lectura de la palabra, quiero contarte que el libro de Ruth transcurre en una época, en algún momento, en el periodo de los jueces. Ese tiempo era un tiempo oscuro para el pueblo de Israel, porque a causa de su desobediencia, de apartarse de Dios, de haber adorado a otros dioses, de haberse corrido espiritualmente de todas las leyes y decretos que Dios les había establecido, ellos se habían apartado y corrido de lo que Dios tenía para sus vidas. Dice la palabra que en ese tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, con sus fuerzas humanas, con sus propios razonamientos, hacían lo que les parecía, con lo que tenían, hacían lo que podían. Pero lejos de eso, poder ser de bendición, por el contrario, los llevó a un camino erróneo, donde aún la tierra no recibía lluvias, los cielos se cerraron. Al ellos alejarse de Dios, no podían recibir todas las bendiciones que el Señor había preparado para ellos. Así que voy a leerte allí en el capítulo 1 del libro de Ruth, comenzando por los versículos 1 al 6. Y dice así la palabra: En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severo azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir en la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que pasaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Cuenta la palabra, luego de estas situaciones tan tremendas, que como familia en esa tierra de Moab ellos habían tenido que vivir, que transitar. Ahora Noemí viuda y sin sus hijos y con 2 nueras viudas también, Noemí nos cuenta la palabra que vuelve a escuchar que Dios había visitado la tierra de Belén y que ahora estaban siendo prosperados. Decidió emprender el camino de regreso a su tierra natal y sus 2 nueras comenzaron a transitar con ellas. Pero en un momento determinado, Noemí le dice a sus nueras que vuelvan a su casa, a su pueblo, a sus dioses, ya que ella no tenía más hijos para ofrecérselos para que puedan casarse. Y como en aquel tiempo era algo tan importante dar descendencia, casarse, igual que ahora, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo se esperaba que si una mujer quedaba viuda, alguno de los hermanos pudiera dejar descendencia sobre la familia. Pero ya Noemí no tenía más hijos para ofrecerle a sus nueras, así que le dijo: vayan a su tierra, a sus dioses, para poder encontrar allí un hombre, para formar una familia y vivir en la seguridad del matrimonio. Sin embargo, una de sus nueras decidió volver a su pueblo, pero la otra, llamada Ruth, tomó una decisión firme de acompañar a su suegra en el camino e ir a Belén. Y allí nos cuenta en el versículo 15 y 16 que Noemí le dijo: tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo.
A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Saben? Noemí había decidido volver a su tierra natal. Y Ruth, su nuera, que también estaba viuda, había decidido fervientemente una decisión firme de estar con su nuera, pero por sobre todo de hacer que su Dios sea el mismo Dios de Noemí y volver al pueblo de Belén para hacer del pueblo de Dios el pueblo de ella. Así que estas dos mujeres emprendieron el camino de regreso. Pero quiero contarte que en la historia de esta familia, cuando las cosas comenzaron a ocurrir, y en Belén, que Belén significa casa del pan, aunque se llama así porque realmente Belén está asentada en una tierra fértil de riego y donde es sencillo que nazcan los cultivos. Había un tiempo de necesidad porque había sequía y había dejado de llover sobre la tierra. Y en ese momento había necesidad apremiante porque había hambre sobre toda la tierra. Y el padre de la familia, llamado Elimelec, preso de la situación, con la presión tal vez de pensar a ver cómo iba a dar de comer a sus hijos, tal vez no había demasiado trabajo, se sintió amenazado por la circunstancia, tomó una decisión. Pero esa decisión no fue la mejor elección, porque realmente cuando salieron de su lugar, transitaron hacia otro lugar donde cosas tremendas ocurrieron a la familia. Cuando nosotros nos manejamos lejos de la voluntad de Dios, sin consultar a Dios antes de dar un paso, de tomar decisiones, de hacer elecciones, entonces no nos va bien. Elimelec decide irse a una tierra lejana, la tierra de Moab, una tierra que estaba lejos del pueblo de Dios y lejos de la bendición de Dios, porque los moabitas eran descendientes de un incesto, de los descendientes de Lot, de los hijos de la hija de Lot con él. Entonces no estaban bajo bendición. Y Elimelec, frente al contexto difícil, decide irse de Belén, donde Belén representa el lugar espiritual de la casa de Dios, representa el estar cerca de Dios, representa el lugar de las raíces espirituales que me mantienen aferrado a Dios. Se va de Belén y transita a Moab. Y esto literalmente representaba irse de la tierra prometida de Israel para regresar al desierto donde muchísimos años de atrás, cientos de años atrás, Dios ya los había sacado. Es que a veces las situaciones de prueba y las dificultades hacen que volvamos atrás. Cuando no estamos firmes, aferrados, confiando en Dios, podemos mirar hacia atrás. Este tiempo es muy duro. A veces podemos pensar, no puedo, no resisto, miro hacia atrás, antes estaba mejor. ¿Es que acaso Dios no está en medio de esta circunstancia o no ve lo que estoy atravesando? Mira, que en un momento determinado en Belén no haya habido pan no significa que no iba a haber pan para siempre. Que la casa del pan en ese momento estaba atravesando por un tiempo de clima, de sequía, no quería decir que Dios no iba a volver a bendecir la tierra ni a visitarla. Quiero decirte que como en aquel tiempo, en este tiempo también las pruebas pasarán. Este tiempo de pandemia pasará. Y nosotros necesitamos capitalizar nuestra vida espiritual en este tiempo, echar raíces, estar firmes, aferrarnos a la palabra de Dios, abrazar sus promesas, mantenernos y prepararnos para lo que vendrá. ¿Saben? Cuando en la palabra de Dios dice que esta familia salió rumbo a Moab, en otras versiones dice que fueron a morar allí a Moab. Pero
esta palabra demorar significa salir con la intención de volver, de regresar. Iban a ir por un periodo corto para pasar el momento y volver. Sin embargo, estuvieron más de 10 años en esa tierra lejana. Es que muchas veces cuando nos alejamos de Dios, no pensamos que nos vamos a pasar años en el desierto. Muchas veces nos vamos apagando espiritualmente, como este es el mes del Hijo Pródigo. Estamos llamando a todos aquellos que en algún momento habían estado plantados en la casa del pan, para que vuelvan a recibir el sustento de Dios, el alimento espiritual que nos permite mantenernos vivos en el momento del hambre. No era tiempo de irse de Belén. No quería decir que haya escasez o haya dificultad, Dios no iba a estar allí. Porque Dios vuelve a visitar y volvió a prosperar y volvió a bendecir y a hacer cosas nuevas en aquella tierra. Sin embargo, ellos estaban lejos, por lo cual no habían podido, no iban a poder alcanzar del todo el propósito y el bien que Dios tenía para ellos. Muchas veces esto no tiene que ver solamente con irnos de la iglesia o alejarnos por completo de Dios, pero sí a veces tiene que ver con corrernos del lugar espiritual, tomar otro rumbo en lo espiritual, o tiene que ver simplemente cuando vamos diciendo, y bueno, no llegué a despertarme, no pude escuchar el culto, lo escucho más tarde. Y más tarde no puedo, algo se puso encima de lo que tenía planeado, y digo, lo escucharé mañana, y mañana se convierte en nunca. Hoy no llegué a orar, pero mañana oraré. Y mañana tampoco se da el día para que yo pueda orar. La semana que viene me pondré las pilas y entonces me voy a sumar al grupo de discipulado. Pero siempre hay algo que está llevándome un paso más para que yo no pueda recibir el alimento espiritual que hay en la casa del pan. Y eso lentamente nos va enfriando, nos va apagando espiritualmente. Así que hoy en este mes de Hijo Pródigo quiero decirte, no te vayas de Belén. Es un llamado de Dios para que todos nosotros, tanto los que están lejos como los que estamos cerca, permanezcamos en el Señor. Porque todo lo que ellos fueron a buscar fuera del lugar de la presencia de Dios, no encontraron nada. Al contrario, volvieron con las manos vacías. El camino hacia Moab desde Belén es un camino en bajada, en descenso. Es un camino que cuando está en pendiente de bajada es fácil de transitar, aunque era un camino largo, pero todos sabemos que cuando caminamos en bajada podemos caminar más rápido, sin cansarnos tanto y llegar al destino. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuántos tienen una familia? Yo tengo una familia. De alguna manera u otra, todos habitamos en familia. Sea que vos vivas con tus padres y tus hermanos, o sea que hayas constituido una familia y tengas un esposo, hijos, todos tenemos en cierto aspecto una familia. Entonces, en estos tiempos difíciles, démosle gracias a Dios por la familia que tenemos. Y abracémonos fuerte al Señor para atravesar el momento de la prueba, el momento difícil. Aferrate al Señor, guarda la fe, cuida tus raíces espirituales, porque emprender el viaje hacia Moab es un camino en bajada, es rápido. A veces ni te das cuenta cuando lo vas transitando. Pero para volver, el enemigo te lo hace cuesta arriba. Así que cuidemos nuestra condición espiritual, nuestra relación con Dios en todo tiempo y en todo momento. Ellos pensaban salir por un tiempito, nada más. Eran concesiones que se estaban dando espiritualmente. Sin embargo, tardaron más de 10 años en regresar. De Belén salió una familia completa y regresaron 2 mujeres viudas.
Las viudas en aquel momento en la sociedad eran la parte más débil y desprotegida. Así que en esa condición volvieron Ruth y Noemí a Belén. Porque en Moab hay escasez. Lejos de Dios hay escasez. Y no hablo solamente de ese tipo de escasez de alimentos o de necesidades materiales, sino que en todo en mi vida hay escasez. Cuando me alejo de Dios, cuando me voy entibiando en lo espiritual. Hay escasez en mi corazón, hay vacío, hay despropósito, hay sinsentido, hay falta de rumbo, hay falta de dirección, hay falta de plenitud en mi vida. Haga lo que haga, tenga lo que tenga, me siento incompleto, me siento que me falta. Ellos atravesaron la pérdida, la soledad y la necesidad. Lejos de Belén hay llanto y hay amargura. Sin embargo, la vida que Dios nos ofrece es completamente diferente. Dice en Salmo 16:11, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y cuando leía este salmo pensaba, me mostrarás el camino de la vida. Vas a hacer, Señor, que el verdadero camino se descubra delante de mí. Pondrás el camino de la verdad y pondrás el camino del bien, el que no me hace retrasar ni tropezar en el tránsito de cada una de las situaciones cotidianas. ¿Cuántos de nosotros queremos descubrir el camino de la vida? Ese camino nos lo revela el Señor. Ese camino es Cristo, porque el Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en medio de tantas mentiras que el enemigo levanta y de tantas cosas y noticias, necesitamos transitar por el camino que es Cristo. Necesitamos conocer la verdad para nuestra vida y recibir esa vida que nos sustenta, que viene del Padre, del poder de su Espíritu Santo. Y dice, me concederás la alegría de tu presencia. Y esta alegría no tiene nada que ver con los bienes materiales, ni con el contexto, ni con los recursos. Es la alegría de poder disfrutar de la presencia de Dios. Es la alegría de poder estar y habitar en su presencia. Esa alegría no se puede adquirir en otro lugar más que en la presencia de Dios. Me darás el placer de vivir contigo para siempre. Está hablando del gozo de la salvación. Ese gozo en el cristiano que es inherente a la prueba o a la situación que esté viviendo. Hay paz con Dios, hay comunión en el Espíritu, hay esperanza de vida porque una vida diferente me espera. El placer de vivir contigo para siempre, esa es mi verdad y eso es lo que me dice tu palabra, es la promesa que me mantiene erguido y con esperanza mientras transito por el camino de la vida. Fue tremendo todo lo que le ocurrió a esta familia. Saben, muchas dificultades les aparecieron en aquella tierra lejana. Mira, vamos a mirar algunos de los nombres de los integrantes de la familia. Elimelec significa mi Dios es rey. Y ustedes saben que en aquellos tiempos los nombres tenían que ver como con el destino profético de cada una de las personas. Sin embargo, Elimelec, cuyo nombre significa mi Dios es rey, él realmente no vivía como que Dios fuera su rey, sino que su nombre decía eso, pero su experiencia demostraba lo contrario. Su actitud y sus decisiones, sus acciones marcaban lo contrario. Marcaban que lo único que reinaba en su vida era su propia voluntad. Me acordaba cuando pensaba en esto, una vieja canción con la que adorábamos al Señor en los tiempos en los que
Néstor, yo, también mi hermana conocimos a Jesús. Y tal vez vos puedas acordártela. Seguramente muchos de los hermanos van a acordarse de esta canción que decía: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. ¿Se acuerdan? Esa canción con la que adorábamos nos estaba enseñando que la clase de vida que Dios nos quiere dar la podemos entrar a disfrutar a través de Cristo, que es la puerta. Y que yo tengo que morir para que viva Cristo en mí, para dejar que Él haga su voluntad, que su voluntad reine en mí y no hacer mi propia voluntad ni mi parecer humano. Y si un día me toca pasar por el momento de la prueba, abrazarme al Señor y aferrarme. Y como Jesús oró: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces cuando nosotros nos ponemos bajo su mano poderosa, podemos atravesar la prueba, porque el Señor pasó la prueba más difícil porque Dios lo fortaleció, porque se puso en obediencia bajo la mano poderosa de Dios, como un siervo obediente, y en silencio transitó ese momento. Entonces, cuando así lo hacemos, Dios nos fortalece y entonces estamos plantados firmes en lo espiritual y podemos alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. Y este es un tiempo de capitalizar nuestra vida espiritual para prepararnos para lo que Dios también más adelante traerá. Dice la palabra que volvió a visitar a Belén, que hubo nuevamente lluvia, que hubo nuevamente pan, que los animales volvieron a vivir y la sequía se fue. Quiero decirte que este tiempo de pandemia también pasará. Y nosotros tenemos hoy que cuidar nuestra vida espiritual para que mañana, cuando tengamos que salir a enfrentar muchas cosas, podamos estar bien parados y estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Me acordaba de Noemí, que significa placentera o dulce. Así se llamaba cuando salió de Belén. Pero cuando ella volvió, todos los vecinos se acordaban: miren, regresó nuestra vecina que hace tantos años se fue. Volvió, ¿no? Decían, tal vez volvió la Noemí, ¿no? Como decimos a veces. Y todos estaban recordando que ella había sido su vecina, que ese nombre significa dulzura o placentera. Pero cuando ella vuelve a entrar al pueblo, comienza a decir: no me llamen más Noemí, no soy más dulzura, porque ahora estoy en amargura. Su nombre fue cambiado. La situación la transformó en una mujer que estaba en amargura. Y cuando ella dice esto y declara esto, les estaba diciendo a todos: miren, el tiempo que viví en Moab no fue bueno, no fue un tiempo agradable, fueron tiempos amargos, porque nada bueno hay lejos de Dios. Es tiempo de aferrarnos, es tiempo de volvernos al Señor, es tiempo de creer, es tiempo de permanecer firmes en nuestra casa espiritual y no movernos. ¿Cuántos vamos a permanecer firmes en la casa espiritual? ¿Cuántos? Ahí se pudo ver en Belén, ¿cuántos estaban por el pan y cuántos estaban porque amaban al que les proveía el pan? Nosotros adoramos a Dios, seguimos a Cristo, Él es nuestro Maestro y estamos en Él porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Así que sigamos adorándolo y estemos con esperanza y firmeza plantados en Él, y entonces vamos a poder echar raíces espirituales y dar mucho fruto. Mira, los dos hijos, uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Quelión.
Malión significa enfermedad, debilidad y desaliento. Entre algunos significados que tiene este nombre. Tal vez vos pasaste o estás pasando por la enfermedad. Este nombre significaba enfermedad. Tal vez te sientas débil físicamente o aún espiritualmente. Pero permanece en el Señor. Que león significa agotamiento. Significa derribar, desfallecer, decaer. Tal vez en este tiempo hayas sentido agotamiento, sea física, mental o espiritualmente. Tal vez en algún área de tu vida te sientas derribado, te sientas derribada. Sientas desfallecer tus fuerzas o tus ganas o te esté costando tu relación con Dios. Significa decaer en lo espiritual. Tal vez te hayas sentido así en este tiempo. Pero mira, mientras ellos estaban en Belén, casa de Dios, permanecieron vivos. Su vida no se apagó, porque Dios fue más fuerte que la enfermedad. Dios fue más fuerte que la debilidad, que el desaliento, que el cansancio. Dios fue más fuerte que el desfallecimiento, que el decaer, que el agotamiento. Y Dios les sustentaba la vida, aunque tenían estas debilidades. Entonces, nosotros necesitamos en este tiempo permanecer bajo la sombra de sus alas para seguir teniendo vida en lo espiritual. Porque en Belén, cerquita de Dios, plantado en el lugar espiritual que Él tiene para mí, me mantengo vivo y a salvo. ¿Y cuántos quieren mantenerse vivo y a salvo? ¿Cuántos quieren que su familia esté viva y a salvo? Y cuando digo viva, representa en lo espiritual, la vida espiritual, porque pueden estar todos gozando de salud física, pero estando en lo espiritual, tristes, apagados, decaídos, con enfermedad, con dolor, con depresión. Pero en la presencia de Dios viene vida, porque sus palabras son espíritu y son vida para cada uno de nosotros. Así que no te entibies espiritualmente, lucha por tu casa, lucha por tu familia, por mantenerte firme en la fe. Seguí creyendo al Señor. Muchas veces nosotros y en todo lo que esta vida ha cambiado, pensamos, bueno, ahora todo se desdibujó. Hemos perdido la normalidad y la constancia de los días. Todo ha tomado un orden diferente. Y Dios es algo más que está entre las cosas que debo cumplir. Pero vos y yo tenemos que saber y no tenemos que olvidarnos que nuestro Dios quiere tener el primer lugar. Él merece tener el primer lugar en nuestra vida. Yo quiero darle el primer lugar a Dios en mi vida. Y si vos querés darle el primer lugar al Señor en tu vida, entonces declaralo, decirle, Señor, yo te quiero dar el primer lugar en este tiempo. Hoy me levanto para que se rompa toda realidad espiritual, todo agotamiento, todo embotamiento en el nombre de Jesús, porque hoy yo declaro que voy a darte el primer lugar y que vos vas a gobernar y que sos más fuerte que cualquier estado de ánimo, sos más fuerte que cualquier prueba que esté pasando en mi vida. El enemigo lo que quería era terminar de quebrarlos. ¿Saben? A estos dos hombres que salieron, que tal vez estaban en debilidad, el enemigo terminó de quebrarlos, porque en Moab murieron. Y en lo espiritual así ocurre cuando estamos lejos de Dios. Y saben, sin embargo, Jesús no vino
para ser así con nosotros, sino que la palabra dice que Él no vino a quebrar la caña cascada ni a apagar el pábilo que humea. Y nosotros le pertenecemos a Cristo. Yo no sé a quién le perteneces vos. Yo creo que vos y yo le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos al Señor. Y mirad lo que dice en Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Hace seguir prevaleciendo la palabra y la verdad de Dios y vendrá justicia sobre tu vida. Aunque pienses que el tiempo que estés viviendo sea injusto, el Señor hará brillar su justicia sobre tu casa y tu familia. Dice también en otra versión el mismo versículo, en la traducción en lenguaje actual. Miren, no les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. La palabra dice que Él fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. El Señor quiere fortalecerte en este tiempo, aunque te sientas débil, aunque te sientas agotado, aunque hayas atravesado o estés atravesando el periodo de enfermedad, fortalecerá a los débiles. Dice Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Es completamente opuesto. Es un propósito que el del enemigo quiere terminar de quebrarte, quiere traerte pensamientos de retorno, quiere que vuelvas al lugar del que el Señor ya te sacó hace muchos años. Pero el propósito de Dios, dice esta palabra, es darle una vida plena y abundante. Y tiene que ver con un estadio espiritual en mi vida. Tiene que ver con la búsqueda de Dios, con que se encienda el fuego en mi interior, para que el Señor refresque, renueve la esperanza en su poder en mi interior. Miren, tanto Elimelec como Malón y Kelión eran nombres de la tribu de Efraín, para cerrar la palabra. Eran efrateos, del hebreo efrati, significa capacidad fructífera, llevar fruto, aumentar, crecer, fértil, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar. Ese era el destino profético de Elimelec, Malón y Kelión. Ellos venían de la tribu de Efraín y ese nombre significaba en sus vidas proféticamente que esto era lo que Dios tenía preparado para ellos, no lo que ellos vivieron cuando se alejaron. Dios quería que ellos puedan dar fruto en el lugar donde Él los había plantado, pero al hacer su propia voluntad, tomar decisiones sin la dirección de Dios, dejaron de dar fruto, dejaron de crecer espiritualmente y no pudieron dar retoño. Y el Señor nos dijo que este es el año de la rama fructífera y nosotros vamos a dar fruto si abrazamos la palabra y la creemos, si nos tomamos del Señor y seguimos plantados en la roca que es Cristo Jesús, porque dice en Juan 15:15, el discípulo que se mantiene unido a mí, con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Hay dos caminos, mantenernos unidos y dar mucho fruto, o separarnos y no poder hacer nada. Yo elijo el camino de mantenerme unida a Cristo y traer mucho fruto, porque el Señor producirá en mí un año de rama fructífera, donde la cosecha será buena y abundante, donde me voy a guiar por la palabra profética y no por las voces que se levanten en mi alrededor. Finalmente, para cerrar, Ruth y Noemí volvieron a Belén. Allí Ruth conseguía alimentos, poco a poco salieron de la pobreza. Se casó con Booz, quien redimió a Noemí
y también su familia y a sus tierras. Allí Noemí, en Belén, plantada en ese lugar espiritual, pudo tener un nieto que apoyó sobre su pecho y lo crió como si fuera su propio hijo, quien fue el hijo de Ruth y llegó a ser el abuelo del rey David, del cual viene la descendencia del Mesías, porque cuando ellas volvieron a su casa espiritual, desde donde nunca debían haberse ido, entonces, de la mano de Dios, mi vida se encamina. Paso la prueba y puedo establecerme en el lugar espiritual que Dios tiene para mí. En aquel día, tanto Noemí como Ruth tomaron la decisión de volver a su Dios. Y Ruth se unió a esa decisión y le dijo a su suegra: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Hizo del único Dios verdadero su Dios. Hizo del pueblo de Dios su pueblo. Y allí pudieron ser restauradas, restituidas, renovadas. Su familia pudo tener una descendencia. Y entonces las cosas comenzaron a encaminarse, a acomodarse y pudieron continuar y encajar en el propósito que Dios tenía para sus vidas. Nada menos que dar descendencia y que de allí venga el Mesías, el Salvador de la humanidad. Quiero invitarte en esta mañana a que, como Ruth se unió a la decisión de Noemí de volver a Belén y plantarse allí, dejar que Dios gobierne su vida y establecerse espiritualmente, hoy vos y yo nos unamos a esta misma decisión de decir: tu Dios será mi Dios, el único Dios verdadero será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. El pueblo de Dios será mi pueblo, mi casa, mi familia, mi hogar espiritual, donde me sentiré abrazado, contenido, donde voy a ver la mano poderosa de Dios, donde voy a poder ver cómo el Señor me prospera y me bendice, aún en medio del contexto y cuando todo pareciera decir que no. Quiero invitarte en esta mañana, a vos que tal vez estás lejos, que hace mucho tiempo no escuchabas la palabra de Dios, que tal vez por alguna situación te fuiste alejando y llegaste a alejarte de la iglesia o a dejar de tener comunión con Dios o de orar. Tal vez a vos que sí seguiste viniendo a la iglesia o te seguís conectando, pero que en un momento determinado te sentiste que tus brazos se estaban cayendo, que comenzó a costarte orar, buscar la presencia de Dios y poco a poco te fuiste entibiando en tu corazón y alejando lentamente, y comenzó a costarte unirte a la reunión, conectarte al discipulado. Recordá que allí en Belén, aún lo que desfallece, lo lánguido, vive, permanece, porque es sustentado por la presencia de Dios. Así que quiero invitarte a que puedas presentar tu vida y la de todos aquellos que estén en tu corazón, que puedan ser tocados por la palabra y alcanzados por la misericordia de Dios. A que juntos hoy tomemos la decisión, como hizo Ruth, de hacerlo al Señor, el Rey de su vida, el número uno, y también de formar parte del pueblo de Dios, porque ese es el camino que nos lleva a la victoria, a la bendición. Ese es el camino que nos lleva a la restauración, a la sanidad del corazón, a la liberación de los pensamientos, al cambio de mente frente a las circunstancias, a tomar las decisiones correctas. ¿Qué te parece si ahí vos podés hacer una declaración y decir: yo, Señor, hoy declaro, tú eres mi Dios, tu pueblo es mi pueblo, tu pueblo es mi familia, yo me entrego hoy. Oh Señor, oramos juntos ahora. Padre del cielo, te adoramos, te exaltamos.
Señor, te reconocemos, venimos delante de tu presencia en esta mañana, en adoración. Hoy nos volvemos a ti, Señor, del lugar espiritual desde donde estábamos, porque siempre necesitamos volver a ti. Nunca estamos lo suficientemente cerca como pudiéramos estar para, Señor, ser perfeccionados cada vez más por ti. Señor, quiero orar en esta hora por todos los que están lejos, por los hijos pródigos, por los que están en nuestros corazones, que puedan volver a tu casa, que puedan ser alcanzados por esta palabra, que esta palabra atraviese las mentes, los corazones, que derribe argumentos, Señor, que no hay nada mejor que estar en tu casa, que vivir en tu presencia, porque lejos de ti hay miseria. En lo espiritual hay hambre, hay escasez, hay sinsentido, hay vacío, hay soledad, Señor. Pero tú puedes llenar nuestros corazones con tu paz, con tu amor, Señor, con tu poder. Señor, clamamos al poder de tu Espíritu Santo para que toque ahora los corazones. Señor, en el nombre de Jesús, entra, Señor, en cada una de las familias, recorre cada una de las vidas, Señor. Ahora pudre todo yugo que haya querido traer enfermedad, decaimiento, que haya querido traer languidez espiritual, que haya querido traer enfriamiento en lo espiritual. Señor, en el nombre de Jesús declaro que se pudren los yugos, que todo ambiente espiritual de opresión ahora es liberado en el nombre de Jesús. Que ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tu gracia y tu infinita misericordia se hacen presente para cambiar el pensamiento de muchos, para romper con los argumentos que se quieran levantar en las mentes. Señor, para traer pensamientos de retorno a la vida de la cual ya nos sacaste. Esa vida, Señor, por la cual pagaste un alto precio por nuestro rescate. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy te reconocemos como nuestro Dios. Hoy hacemos de tu pueblo nuestro pueblo. Queremos habitar en familia de fe. Declaramos tu victoria, Señor. Hoy declaramos, Señor, que nos paramos firmes para avanzar y prepararnos para el día después y todo lo que Él traerá, Señor, capitalizando la fe, el amor, la confianza, Señor, y recordando todo lo maravilloso que ya has hecho por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, glorificamos y honramos tu nombre santo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús.